Historia de la Iglesia, parte 17. La mensajera de Dios había escrito con respecto al mensaje del tercer ángel las siguientes palabras: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Primeros Escritos, página 63. Con estas palabras la mensajera del Señor está llamando la atención al pueblo de que lo más importante es preocuparse ahora por la verdad presente y no por otros mensajes. Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Evangelismo, página 171. Deben hacerse esfuerzos definidos para presentar a la gente y en forma descollante el mensaje para este tiempo. El tercer ángel ha de ir con gran poder. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 371. De esta forma, la mensajera de Dios estaba declarando que tenemos un mensaje especial para esta hora. El mensaje del primer ángel y del segundo ángel habían sido ya proclamados. Eso no significaba que no había que seguirlos proclamando, pero el mensaje de mayor importancia era el mensaje del tercer ángel, debido a que era el tiempo y el momento cuando se tenía que proclamarlo. Cuando se habla acerca de la verdad presente y se dice que el primer ángel y el segundo ya fueron proclamados, se está refiriendo a que estos tuvieron su cumplimiento, pero sin embargo ese cumplimiento se extendería hasta el final del mundo. Tuvieron su cumplimiento en una fecha determinada. Escribe la mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 2, página 120. El primer ángel y el segundo se dieron en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. De manera que entonces, al haber tenido su cumplimiento el primero y el segundo, en cuanto al tiempo, determinado por fechas, ahora le tocaba al tercero a partir de 1844. Desde entonces este mensaje se ha convertido en el tema principal. Evangelismo, página 147. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángeles. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. De manera que entonces, el mensaje del tercer ángel es esencial para la salvación. La comprensión, tanto del tercero como del segundo y el primero, son especialmente para salvar a la persona. Por tanto, este mensaje jamás debe ser removido de su lugar y nunca debe de dejar de ser proclamado. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288. Dijo la mensajera del Señor: en un sentido muy especial los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra es comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. De tal manera que nuestro mensaje de los tres ángeles debe ser proclamado al mundo entero sin ser desviado de su cauce. Por ningún motivo, ningún otro mensaje ha de tomar jamás el lugar de este mensaje de los tres ángeles. No hemos de rebajarlo ni siquiera en un solo punto, porque no es el mensaje sacado por hombres, sino que Dios mismo lo ha enviado, y cualquiera que toque las cosas sagradas debe pagar por ello. El anuncio del mensaje del tercer ángel está dado claramente. Dijo la mensajera del Señor con respecto a esto, Evangelismo, página 173. En el mismo tiempo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado cambiar los tiempos y la ley y oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación. Por lo tanto, nuestro mensaje es claro, tal cual se presenta dentro del Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11, denunciando a la bestia y a su imagen, declarando que el sistema del papado fue el poder que se atrevió a cambiar la ley de Dios. Desde entonces, este sistema ha violado el mandamiento divino y por lo tanto está de parte de Satanás, es hijo de la perdición. Este sistema debe de ser descubierto ante la humanidad, puesto que es parte de la historia
y ya ha sucedido en tiempos pasados, en el año 321, cuando Constantino decide atacar a la santa ley de Dios, la gente ahora debe ser puesta al día. Hay muchas personas que por sí mismas no estudian la historia, o no la recuerdan, o simple y llanamente no le dan importancia. Por eso es necesario que el pueblo del Señor tenga que ubicar a esta gente en la realidad. Y debido a que, como es parte de la historia, muchos lo han olvidado. Por eso se tiene que anunciar este mensaje con claridad. Como está predicho en el capítulo 18 del Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. Eventos de los últimos días, página 205. Esto significa una denuncia no solo al poder papal, sino al sistema del protestantismo que ha dejado la ley de Dios. Por tanto, se tiene que llamar la atención hacia estas dos grandes instituciones que se han corrompido. De lo contrario, la gente se perderá y los culpables serán los que no anunciaron el mensaje. En el libro de Ezequiel dice claramente: a ti, hijo del hombre, te he puesto por atalaya. Les dirás pues mis palabras, te escuchen o te dejen de escuchar. Nuestro mensaje es claro: tendremos que denunciar a este poder. En primer lugar, no hemos de hacerlo con nuestra propia filosofía, con nuestros propios pensamientos o imaginaciones, ni de acuerdo a lo que nosotros creamos. En lugar de eso, el mensaje del Señor enseña que el propósito es rescatar aún a la gente que está internamente dentro de esa iglesia, empezando desde sus líderes hasta los mismos seguidores, por cuanto muchos de ellos necesitan ser ubicados en la verdad, y la única forma de hacerlo es presentando la palabra profética. De otra manera, es imposible. Escribió la mensajera del Señor con respecto a esto, Evangelismo, página 175. Deben dejar que la verdad sea la que corte. La palabra de Dios es como una espada aguda de dos filos y se abrirá paso al corazón. Los que saben que poseen la verdad no deben, mediante el uso de expresiones duras y severas, dar a Satanás la oportunidad de tergiversar el espíritu con que hablan. De manera que entonces hemos de dejar que sean los testimonios de la palabra del Señor los que hablen. Tanto más escritos se presenten con respecto a una verdad, tanto más clara quedará al oyente. Por más de que estuviera en el lugar más cerrado, cuando al ser humano se le muestran las evidencias, se le deja lugar a que tome una decisión clara con respecto a su propia vida eterna. Si después de presentar la verdad ya no es aceptada esta, ya no hay nada que convenza al pecador. Solo la palabra de Dios a través del Espíritu puede lograr esto. ¿De qué manera entonces se ha de proclamar esta verdad? ¿De qué forma explicó la mensajera del Señor? Ella dice: la mejor manera de exponer la falacia del error es presentar las evidencias de la verdad. Este es el mayor reproche que puede hacerse contra el error. De manera que para poder presentar las evidencias de la verdad, solo pueden ser hechas con la misma verdad. Si nosotros nos levantamos para poder llamar la atención a los errores de cada una de las iglesias, caeríamos en la crítica. Evangelismo, página 169 dice: evitad criticar a las iglesias, espaciaos mucho en la piedad vital. De manera que entonces debemos de tener cuidado de no hablar nuestras propias palabras. Por más de que muchas de esas cosas pudieran estar sucediendo u ocurriendo, debemos presentar nosotros la segura palabra profética. Ella demostrará si es correcto o incorrecto lo que tal o cual tiene que hacer. Muchos dejan de predicar el mensaje que denuncia al hombre de pecado, al hijo de la perdición, al sistema del papado, solamente porque encuentran que uno de estos líderes papas pudiera haberse comportado aparentemente bien ante la humanidad, pudiera haber hecho buenas obras que han sido calificadas como buenas acciones o milagros. Pero eso no es lo que nosotros tenemos que ver. No hemos de criticar las acciones de las iglesias ni de sus líderes. Hemos de presentar las profecías que dicen claramente que estas instituciones han caído porque han dejado de obedecer los mandamientos de la ley de Dios, que es lo único que puede hacer bondadoso a un ser humano. Cristo había dicho en San Mateo capítulo 7 versículo 16: por sus frutos los conoceréis. La única forma de saber cómo son los frutos es la que dice Salmo 1:1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
De manera que los frutos se han de medir por la obediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Y si dentro de la palabra del Señor se nos dice que estas instituciones han caído por cuanto han dejado los mandamientos de la ley de Dios, entonces eso significa que tendremos que denunciar a estas instituciones por lo que dice la palabra y no por lo que puedan ser simple y llanamente sus individuos. Debe recordarse que en todas las iglesias hay trigo y cizaña. Aún en el pueblo del Señor se encuentra el trigo y la cizaña. Y por lo tanto, las acciones de los individuos o de sus líderes que puedan declarar ante el público no han de pesar, sino las doctrinas que llevan estas iglesias. La Iglesia Católica Romana, desde la antigüedad, desde el año 321 en que se inició con Constantino el Grande, ya ha venido trayendo doctrinas falsas, y estas doctrinas hacen de esta iglesia lo que es. La convirtieron en una iglesia pagana y perseguidora. Las iglesias protestantes que han dejado la ley de Dios también están siguiendo los mismos pasos. Están dejando entrar al mundo el paganismo, y pronto estas iglesias llegarán a unirse por completo para decretar la ley dominical, que atacará al sistema por completo de la ley de Dios. Debido a esto, estas iglesias deben ser contadas como caídas juntamente con Babilonia. Por lo tanto, hemos de tener que proclamar este mensaje del tercer ángel, no con nuestras palabras, sino con las palabras de Dios. Un ejemplo de cómo debe proclamarse este mensaje fue escrito por la mensajera del Señor en el libro del Evangelismo, página 420. Se necesita un estudio mucho más profundo de la palabra de Dios. Especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis deberían recibir atención como nunca antes en nuestra obra. Bien podemos tener menos que decir sobre algunos temas referentes al papado, pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles escribieron bajo la inspiración del Espíritu de Cristo. Con estas palabras la mensajera del Señor estaba enseñando que de ninguna manera debemos de hablar, por más de que sean algunas cosas verdad, con respecto a otras denominaciones. Lo que debemos hacer es presentar las Escrituras y demostrar qué dicen estas con respecto a estos poderes, con respecto al papado, de si este poder está haciendo la voluntad de Dios o no, y con respecto a las iglesias que han seguido su mal ejemplo, si éstas están haciendo lo que dice la Biblia o están siguiendo sus propias ideas. Esto solo puede hacer la Biblia. Puede hacer notar quién dice la verdad y quién no la dice. Ella es la única que puede cortar y demostrar el error. La mejor manera de exponer la falacia del error es presentar las evidencias de la verdad. El hermano ese es un evangelista inteligente. Habla con la sencillez de un niño. Nunca se come una sola sílaba de sus discursos. Predica directamente de la palabra, haciendo que la palabra hable a todas las clases. Sus poderosos argumentos son las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. No son palabras que meramente impresionen a la gente con su conocimiento, sino que se esfuerza para permitir que la palabra de Dios les hable directamente con una presentación clara y distinta. Si alguno rehúsa aceptar el mensaje, debe rechazar la palabra. El hermano ese se espacia especialmente en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Tiene grandes representaciones de las bestias de las cuales se hablan en estos libros. El hermano así mantiene la atención del auditorio mientras les predica la verdad. Por medio de este esfuerzo, centenares de personas fueron inducidas a tener una mejor comprensión de la Biblia de lo que jamás habían tenido. Evangelismo, página 152. El Señor ha estado cooperando con el pastor ese, enseñándole cómo ha de dar a la gente el último mensaje de amonestación. Su método de hacer que las palabras de la Biblia prueben la verdad para este tiempo y su empleo de símbolos presentados en Apocalipsis y Daniel es efectivo. Aprendan los jóvenes en forma práctica qué es la verdad y cómo ha de comunicarse. Estamos viviendo en los últimos días del gran conflicto y solamente la verdad nos mantendrá seguros en este tiempo de dificultad. Hay que preparar el camino para que el pastor ese dé el mensaje, y maestros y jóvenes deberían asistir a sus reuniones vespertinas. Evangelismo, página 153. Tales métodos serán usados cada vez más en la terminación de la obra. Escribió la mensajera del Señor a un grupo de pastores dándoles el consejo de cómo debían anunciar el Evangelio. Nuestros ministros necesitan más de la sabiduría que Pablo tenía. Cuando él iba a trabajar para los judíos, no destacaba primeramente el conocimiento, la traición, crucifixión y resurrección de Cristo, a pesar de que estas eran las verdades especiales para ese tiempo. En primer lugar, los conducía paso a paso por las promesas que habían sido hechas de un Salvador y por las profecías que lo señalaban a él. Después de presentar estas cosas con detenimiento, hasta
que las especificaciones eran nítidas en las mentes de todos, y cuando ellos sabían que habían de tener un Salvador, les presentaba el hecho de que el Salvador había venido ya. Cristo Jesús cumplía toda especificación. Este era el engaño o cebo con el cual prendía las almas. Presentaba de una manera tal que el prejuicio anterior de la gente no se despertaba para cegar sus ojos ni pervertir el juicio. Esta es la forma en que debe de presentarse con este método el mensaje del Señor. Ese es el cebo del cual hablaba el apóstol Pablo, que utilizaba, entre comillas, como engaño para atraer a la gente. Luego, la mensajera del Señor escribió más. Primero deben ser predicadas las profecías antes que cualquier otro mensaje, porque debe despertarse primero a la gente. Sin despertarla, todos los mensajes que le podamos dar, por más de que sean sublimes, no la alcanzarán. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarle a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga? De manera que entonces, en el deseado de todas las gentes, página 79, la mensajera del Señor fue clara cuando dijo que Dios no envía mensajes de paz para arrullar al pecador, sino que le envía mensajes que lo despierten, que toquen su conciencia. Temed a Dios y dadle gloria, dice el texto. Si no hay temor de Dios, jamás se podrá dar gloria a Dios. Para esta última proclamación el Señor utilizará a la gente común de la iglesia. En la solemne obra final pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitaré y exaltaré entre nosotros aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu, antes que por la preparación externa de parte de las instituciones científicas. Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos. Eventos de los últimos días, página 208. Muchas veces los líderes de las iglesias, a veces por quedar bien con otros líderes de otras iglesias, callan la verdad y todavía le dicen al pueblo que no debe de proclamarla con fuerza, que no debe atacar ni criticar a las demás iglesias. Este es un grave error, porque los líderes, los pastores, no han sido puestos para criticar a nadie, no han sido puestos para hablar sus propias palabras. Las doctrinas enseñan dentro de la palabra del Señor que se debe hablar sobre estos temas, denunciando los poderes que se han corrompido al apartarse de la ley de Dios, para que la gente tenga una oportunidad de darse cuenta y regresar hacia el camino de la verdad. Porque el Señor mismo llamará a los hombres, como llamó antaño a los humildes pescadores. Llamará a hombres que dejarán el arado y otras ocupaciones para dar la última nota de advertencia a las almas que perecerán. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 369. Hombres humildes proclamarán este último mensaje. ¿Y cómo se hará todo esto? ¿Qué ocurrirá dentro de la iglesia cuando se esté proclamando esta verdad? ¿Y qué ocurrirá en el mundo? Esto lo veremos a continuación.